Buenas y Dios bendiga. Vamos a continuar con una segunda parte de lo que nos quedamos explicando la última vez, tratando de explicar lo que dice en el libro de Juan, capítulo 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del verso 1 al 17. Y estamos hablando del verso 1 al 17 al 18. Y estamos hablando sobre cómo esto se puede explicar si entendemos un poquito más la ciencia actual, ¿verdad? Y ya dimos bastante. Si estás viendo este video y no has visto el próximo, para que este no sea igual tan largo como, o sea, más largo de lo que debería de ser, vamos a suponer que ya se ha visto el anterior donde empezamos a hablar de esto. Que como les dije, se cortó porque se acabó el espacio en el teléfono y se nos cortó el video y tuvimos ya que dejarlo ahí. Bien, entonces, estuvimos hablando de la luz. Para resumir, pensaba dar una explicación más extensa sobre esto, pero para resumir, señores, la energía y la materia son lo mismo. Es decir, la energía se puede convertir en materia y la materia se puede convertir en energía, porque en realidad son estados diferentes de lo mismo. ¿De acuerdo? Esto ustedes no lo voy a explicar profundamente. El que lo quiera comprobar, vaya e investiguelo. Bien, por favor, vaya e investiguelo para no tener que, vamos a decir, en este momento abundar tanto. Aunque no es que no quiera abundar, sino que quiero hablar un poquito más de la Biblia, porque en el video pasado no hablé mucho de lo que decía en la palabra sobre esto. Entonces, un punto importante que se quedó en el tintero la vez pasada es lo que decía en Juan. Vamos a ir allá. eh, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Lo vemos aquí en el verso, exacto, en el verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, una cosa es la ley que fue dada por Moisés, pero la verdad y la gracia, sobre todo la gracia, y quiero que hagamos un énfasis en esta palabra, la verdad, vienen por medio de Jesucristo. Esto es importante porque tenemos que saber que la verdad viene por medio de Jesucristo. Dios le habló a los hombres de muchas maneras. De muchas maneras ha hablado y habla a los hombres. Pero la verdad de Dios, la plenitud la imagen más fidedigna que nosotros podemos tener de quién es Dios, viene de Jesús, no de Moisés, no de los padres ni de los profetas. Por ejemplo, nosotros podemos ver sobre esto. Ahí mismo podemos ir y dar un pequeño saltito al libro de Hebreos. Aquí mismo en el Nuevo Testamento. Hebreos, y podemos ver precisamente en el mismo capítulo 1. ¿Y qué dice en Hebreos capítulo 1? Dice lo siguiente, verso 1 dice. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Bien, lo mismo que estaba diciendo hace un momento. O sea, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí no está volviendo a revelar lo que ya hemos estado hablando. El Hijo, el Verbo, ¿verdad? No solamente que por él fue hecho todo, sino que en él fue hecho todo. Él es el principio. Es esa manifestación de Dios en esta realidad que Él nos ha creado, esta realidad que Él creó para nosotros. Él se manifiesta en nuestra realidad desde el principio como ente creador, es decir, Él es el que lo crea, en tanto Él se manifiesta allí. Y recordemos la idea, no es que Dios solamente es lo que nosotros vemos o lo que nosotros podemos llegar a percibir incluso en esta realidad, sino que Él, siendo el creador de esta nueva realidad, de esta realidad que empezó a existir en ese momento, ¿verdad? Él también se manifiesta en esta realidad. Y esa forma de esa manifestación es lo que nos trata de describir con esas dos palabras tan simples, el verbo. El que era, el que es, el que será, el que no tiene principio ni final, etcétera, 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 ¿verdad? Son características que tiene, claro, porque
el instante de la creación es a través de Él. Bien, es a través de Él hacerse, es decir, a través de Él hacerse en forma de un ente o una parte de Él, ¿verdad? Hacerse en forma de un ente que habita en el espacio y en el tiempo. Entonces dice, vamos a leerlo de nuevo en el verso 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor, la luz, ¿verdad?, de su gloria y la imagen misma de su sustancia, porque es el mismo Dios. Bien, es el mismo Dios que se ha hecho de alguna manera, sí, ciertamente, se ha puesto en sustancia física, como nosotros entendemos lo que es físico, ¿verdad? Aquí en este mundo, no siendo solamente el hecho, pero que siendo que esa sustancia es Él. Como le expliqué en el ejemplo que le di de la mano, cuando hicimos el ejemplo de la mano en el video pasado. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bien, entonces aquí está hablando, todo lo que está hablando aquí está hablando sobre la manifestación de Dios en el mundo, en esta realidad, en el espacio y en el tiempo, y la manifestación de ese verbo en carne. O sea, ya de ese verbo que se puso en forma de la carne, en esa manifestación a la cual nosotros llamamos Cristo Jesús, Jesucristo, que anduvo, caminó y ese cuerpo todavía sigue existiendo, ese cuerpo tiene vida, ese cuerpo sigue existiendo y aparentemente va a seguir existiendo por la eternidad, ¿verdad? Y en ese cuerpo habita la plenitud de la deidad, es decir, habita Dios en plenitud, habita de manera plena en él Dios. O sea, no es ¿cómo se diría? No es que es otro, sino que es el mismo Dios. Bien, entonces hay algo con el libro de Génesis que también es bueno que entendamos. El Génesis no es simplemente una historia sobre la creación. El libro de Génesis, o sea, no es simplemente una historia narrativa simple, sino que el libro de Génesis también tiene lenguaje profético. Y por lenguaje profético, cuando digo lenguaje profético, quiero decir, a esto que me refiero cuando digo lenguaje profético, a que utiliza un lenguaje también simbólico. Un lenguaje simbólico que mediante símbolos nos lleva a una verdad, a una realidad, a algo, a una verdad superior que es puesta y mostrada por medio de símbolos. Vamos a leer un poco el libro de Génesis en el capítulo 1 también. Y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, Dios pensó en su pensamiento, vamos a decir, puso los cielos y la tierra. Eso digo en su pensamiento porque es la forma como nosotros podemos tratar de darnos un ejemplo entendible para nosotros de lo que está sucediendo. Bien, porque nosotros pensamos, por ejemplo, la palabra nos dice Dios dijo, y nosotros pensamos que Dios necesita una boca para que las cosas sean dichas, o que necesita decir. O sea, nosotros humanizamos mucho a Dios, ese es el problema. Ese es el problema, humanizamos mucho a Dios. Entonces, claro, lo humanizamos para tratar de entenderlo muchas veces. Eso es lo que sucede, lo humanizamos para tratar de entenderlo. Pero si queremos profundizar más en el conocimiento de Dios, tenemos que entender que Dios no es en realidad eso. Bien, sino que nosotros lo decimos de esa manera, lo explicamos de esa manera, y Él mismo nos lo explica de esa manera, de manera que lo entendamos. Bien, entonces el pensar de Dios y el decir, no hay diferencia entre ellos. O sea, entre el pensamiento de Dios y el dicho de Dios, entre lo que Él piensa y lo que Él dice, no hay ninguna diferencia. No es una cosa, en realidad no es una cosa y otra. Porque Dios
eh, no tiene que sentarse, por ejemplo, a meditar qué sería lo que conviene. Dios sabe, Dios conoce lo que conviene. ¿Y qué quiere decir eso que lo conoce? Es que es instantáneo. O sea, no es que tenga que inquirir, por ejemplo, en una mente a buscar a ver qué es lo que conviene. O que tenga que hacer la articulación y hablar. No. Dios actúa. Bien. Nosotros hablamos del pensamiento de Dios, pero en realidad no es en sí que Dios piensa. Dios actúa. Tampoco es en sí como que habla. En sí, en verdad, no es tanto como que habla. Sí, nosotros para entenderlo decimos habla, pero en realidad Dios lo que hace es que actúa. Bien, simplemente actúa. Él es. Bien, entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, las tinieblas no es más que el espacio o el lugar o aquella existencia, ¿verdad? Sea cual sea, que está alejada del propósito de Dios. Eso es lo que son las tinieblas. Las tinieblas es cualquier modo de existencia, ¿verdad? Alejado, que esté fuera del propósito, de la voluntad activa de Dios. Bien, ya yo he explicado la diferencia entre la voluntad activa y la voluntad permisiva en otros videos. No lo voy a explicar aquí de nuevo, por razones también de tiempo. Entonces, cualquier cosa que está fuera de la voluntad activa de Dios, esos son las tinieblas. Bien, y dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz de las aguas. En el lenguaje profético, las aguas se refiere a los pueblos. Y usted me dirá, pero ¿cómo así que los pueblos? ¿Cómo tú vas a decir que son los pueblos? Bueno, en lenguaje profético, las aguas significa pueblos, personas. Obviamente, las personas, no hay personas en el principio de la creación, no hay personas aparentemente, pero sí las hay. Porque recordemos que Dios, cuando nosotros, como explicamos en el pasado video, cuando Dios crea y cuando Dios hace algo, no dice decide, pero como acabo de explicar, no es tanto que decide, sino cuando Dios ejecuta algo y lo ejecuta en esta realidad, ya no se ve cuando nosotros no lo vemos exactamente cuando Él lo ejecutó. Son cosas que ya son, pero aún nosotros no la vemos. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros no la vemos, porque la forma como Él quiso que funcionara nuestra realidad, como Él puso para nosotros, fue de que funcionaran con el tiempo. Con el tiempo, como ya explicamos, que es una sucesión de cosas que van una detrás de la otra. Unas causas que llevan a unas consecuencias, es decir, unas causas que llevan a unos efectos, mejor dicho. Efecto, causa. Pero son una serie de cosas que tienen que suceder. El Señor nos revela muchas cosas del futuro porque ya son cosas que ya sucedieron. Entonces, cuando dice que se mueve sobre la faz de las aguas, nosotros apelamos al lenguaje profético, vamos a entender que está hablando de pueblos. Y dirá, ¿qué pueblos? Sí, está hablando de pueblos. Pero ¿qué pueblos si no están ahí? ¿Verdad? Bueno, pero Abraham fue hecho padre de tanta gente que ni siquiera se podía contar, que es como la arena en el mar. Pero cuando él fue hecho padre de ellos, Dios no le estaba hablando a él de unas personas que ya él pudiera ver. O sea, esa cantidad de gente que él le estaba diciendo, ya él no la podía ver con sus ojos ahí en ese momento. Él la podía ver en la fe, porque ciertamente ya nosotros éramos en los lomos de Abraham. Y ciertamente, aunque no tengamos, muchos de nosotros, la mayoría no tengamos un legado genético, aún así ya nosotros estábamos en los lomos de Abraham. ¿Verdad? Entonces, porque esto
hay que entenderlo desde un punto de vista un poquito más allá de lo que llamamos natural. Esto también yo creo que es natural, pero de lo que llamamos natural. Entonces ya nosotros estábamos ahí, ya nosotros fuimos puestos ahí. Dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra, antes de que fuese concebido. Nosotros existimos antes de ser concebidos. Y así mismo nosotros, todos estos pueblos existieron antes, ¿verdad?, de que hombre caminara sobre la tierra. Ya los hombres existían, ya nosotros existíamos. Nosotros, aquí el Espíritu de Dios se está moviendo sobre los pueblos, se está moviendo sobre nosotros, sobre las aguas, sobre muchos pueblos, sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Si no estás entendiendo esto, si te parece muy chocante, no hay ningún problema, no te preocupes. Yo entiendo perfectamente que esto no, porque hay mucha literatura detrás. Para llegar a la forma como lo estamos hablando ahora, hay mucha literatura, hay mucho estudio detrás. Bueno, tal vez no tanto, en realidad. Pero hay algo de estudio detrás. No que sea tanto, en realidad. Hay algo de estudio detrás para poder llegar a la forma como lo estamos hablando aquí. Entonces, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, dijo Dios, sea la luz. Cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, en realidad nosotros podemos pensar, ok, esto es lo que sucede después. No necesariamente. Porque en el lenguaje en el que esto está descrito, que es el lenguaje que nosotros podemos entender, no se pueden escribir cosas en paralelo, ¿tú sabías? Sino que las cosas tienen que ser escritas una detrás de la otra. Pero no quiere decir que sean una detrás de la otra necesariamente. Bien. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando estudiamos el Apocalipsis, nos encontramos con eso muchas veces, que si cuando vamos y vemos más detenidamente, nos damos cuenta de que muchas narraciones posteriores en realidad son paralelas a las anteriores. Bien, ¿qué quiere decir? Que no se pueden dar, es como una escena, por ejemplo, si tú estás mirando una película y en la película hay al mismo tiempo, por ejemplo, hay alguien que está hablando en una habitación, pero en ese mismo momento ahí está sucediendo algo en la calle, en ese mismo momento hay un avión que viene. Obviamente tú no puedes ver todas las escenas al mismo tiempo, o sea, pueden haber 500 escenas diferentes que están sucediendo al mismo tiempo. Y esa escena, hay películas que solamente duran 5 minutos. El transcurso de lo que sucedió en la película, por ejemplo, puede ser 5 minutos, pero tú vas a durar 3 horas viendo la película. Porque te está poniendo diferentes puntos de vista de lo que está sucediendo, de la narración, durante 3 horas, pero solamente te está narrando lo que sucedió en 5 minutos. Eso sucede, ¿verdad? O en 10 minutos, por ejemplo. Porque la narración tiene esos límites. Bien, entonces nosotros dice aquí, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bien, el Señor me dice que no sea egoísta explicando esto. Por ejemplo, tú ves una película de las Torres Gemelas, por ejemplo. El tiempo que transcurre, o un documental sobre las Torres Gemelas, el tiempo que transcurre, por ejemplo, en que una persona se descubre que los aviones fueron secuestrados a que comienza el primer impacto, posiblemente sean 10 minutos, pero posiblemente en el documental que tú estás viendo en la película, esos 10 minutos se te van a convertir ¿en cuánto? En 1 hora. ¿Por qué? Porque no se puede narrar al mismo tiempo todo lo que estaba sucediendo en la cabina del avión, lo que estaba sucediendo en la torre de control, lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en el Pentágono, lo que estaba sucediendo en la Casa Blanca, en el lugar donde estaba el presidente. Recuerdo que era en un colegio que estaba, dando una charla en un colegio con los niños, etcétera, etcétera. Hay que irlo contando una cosa detrás de las otras, ¿verdad? O irlo alternando por pedacitos, como hacen también, para que sea más comprensible en la forma más moderna, ¿verdad? Pero en realidad lo que está pasando solamente pasa en 10 minutos o en 15 minutos. Entonces creo que ya me doy a entender. Entonces lo mismo pasa aquí. Entonces aquí nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después nos dice, ¿verdad?, que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, aquí nos está diciendo, Génesis 1, 3 al 4, nos está diciendo que Dios dijo, sea la luz. Cuando Dios dijo que sea la luz, es que Dios actuó haciendo que la luz sea. Eso es lo que quiere decir. Bien. Y la luz fue. La luz fue.
¿Cuándo? Cuando Dios quiso que la luz fuese. ¿Dónde? Donde Dios quiso que la luz fuese. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. ¿Por qué? Porque donde no está la luz es, como le explicaba hace un momento, las tinieblas. Donde están las tinieblas, ¿verdad? Es donde no está actuando la voluntad activa de Dios. Es estar fuera de esa voluntad de Dios. Esas son las tinieblas. Cuando nosotros vemos este lenguaje que utiliza aquí, dice, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, ¿verdad? Pero si nosotros vamos más adelante, nosotros vamos a ver que después dice que creó las lumbreras. Y que después que creó las lumbreras dijo que entonces eso era lo que iba a marcar los días, ¿verdad? Los días, el paso del tiempo, el paso de los días, los meses, las estaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros vemos aquí que ya está creado en el principio el día, cuando fue creada la luz. Esto para muchos parece una contradicción, pero lo que pasa es que aquí está hablando el lenguaje profético. Y esa luz, señores, que dice ahí, que fue hecha la luz, que la luz fue, es decir, la luz fue. Cuando dice la luz fue, está hablando de que algo fue. Y eso que fue, en realidad no es eso, en realidad es alguien, ¿verdad? Es el mismo Dios en el cual están sustentadas todas las cosas. Fíjense que esto es lo primero que sucede en realidad. Esto es lo primero que sucede. Inmediatamente sucede esto. Ahí es que comienza a existir el tiempo, señores. El tiempo empieza a existir. El espacio y el tiempo empiezan a existir en ese preciso momento. Ahí era que yo quería llegar. El espacio y el tiempo empiezan a existir en el momento en el que la voluntad de Dios hace que se haga la luz. La luz en sí mismo es eso. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a estudiar, como vuelvo y digo, de lo que hasta ahora conocemos de la ciencia, nosotros vamos a dar cuenta de que el parámetro sobre el cual se debe de relativizar todo, decíamos que todas las cosas son relativas, ¿verdad? En el video pasado explicábamos que todas las cosas, todas las medidas, las magnitudes, todo, nosotros las podemos observar solamente de manera relativa y dábamos varios ejemplos por qué. Bueno, pues hay una cosa que no es relativa. Hay una sola cosa en el universo que no es relativa. Y esa sola cosa es el punto de anclaje sobre lo cual debe de medirse todo de la manera más precisa posible se puede medir. Y esa cosa, esa única cosa que no es relativa, es la regla de verdad por la cual todo puede ser medido. Es decir, alrededor de lo cual todo puede ser considerado. ¿Y qué es eso? En el 1905, me parece que fue, que en el 1905, Albert Einstein, ese físico tan famoso, ¿verdad? Llegó a la conclusión de que el parámetro inmutable es la velocidad de la luz en el vacío. Sí, la velocidad de la luz en el vacío. Esa velocidad de la luz en el vacío no necesariamente es que sea la velocidad de la luz visible a lo que Einstein se está refiriendo. En realidad lo que se está refiriendo es la velocidad, ¿verdad?, de las partículas irradiadas cuando no hay ningún medio que la contrarreste. Esa es la velocidad de la luz en el vacío. Bien, entonces esa velocidad es también la forma en la que el universo se expande, vamos a decir. Bueno, no exactamente, no es eso lo que quiere decir. Ok, es la forma incluso en la cual nosotros, vamos a decirlo así, podemos observar el universo. Él es el parámetro por el cual podemos observar el universo. Es lo único que no cambia. Bien, hay una teoría que dice, que parece que de los años, principios de los 2000, que la velocidad de la luz podría cambiar, podría haber cambiado en el tiempo, pero esta teoría es muy poco aceptada, ¿verdad? Es muy poco aceptada, son dos físicos. De todas maneras, aún si esa teoría fuera aceptada, de todas maneras sería lo mismo, porque al fin y al cabo,
si la velocidad de la luz en algún momento del principio, en algún momento fue diferente, aún en ese momento seguía siendo el parámetro sobre el cual se puede medir todo lo demás, porque era el único parámetro que era fijo, el único parámetro que no era afectado, vamos a decirlo así, esta es la palabra, el único parámetro que no es afectado por las otras magnitudes o por su relación con las otras magnitudes, con cualquier otra magnitud. ¿Por qué? Porque es el parámetro primero. Es el primer parámetro, es lo primero. Es aquello sobre lo cual todo se sustenta. Bien, todo se sustenta sobre esto. Entonces, esto que acabo de decir parece que lo estoy copiando de lo que dice en Primera de Hebreos, pero en realidad lo estoy copiando en realidad de lo que dice Albert Einstein. Bien, entonces, la luz, es decir, la irradiación, esa velocidad de irradiación máxima posible, ¿verdad? Esa velocidad de irradiación máxima posible. La velocidad máxima posible a lo que algo se puede mover, ¿verdad? Esa es el parámetro inmutable del universo. Esa es la única verdad absoluta, la única verdad que no es relativa. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos y nos dice en Primera de Juan, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, nosotros vemos también en Génesis que nos está hablando que lo primero es la luz, la manifestación de la luz. Señores, todas las cosas están sustentadas en Él mismo, en Dios. En la manifestación de Dios en esta su creación. Y esa manifestación de Dios en esta su creación es el verbo. Y esta manifestación en esta creación de Dios es lo que la Biblia le llama la luz. Lo que la Biblia le llama la luz. ¿Verdad? Y esa manifestación de Dios inmutable, que no cambia, lo que es en realidad, lo que es verdad en verdad. Esa manifestación fue la que de algún modo que nosotros no alcanzamos a comprender, ¿verdad? Siendo que no es simplemente una fuerza, siendo que no es simplemente una magnitud física, sino que es un ente pensante. Y no un ente pensante, sino el ente pensante. El ente pensante de todo, ¿verdad? Se hizo carne, es decir, se hizo en un cuerpo humano como el nuestro. Y le llamamos Jesús. Le llamamos Jesús. No hay sombra de error en él. No hay vicio, no hay ningún tipo de desviación. No hay nada en él que no sea Dios. No hay nada en él que tenga tinieblas. No hay nada en él que esté apartado de la voluntad de Dios, que eso son las tinieblas. ¿Verdad? Porque él es en sí mismo. Él es Dios. Él es Dios mostrándose a nosotros. Dios con nosotros. Es Dios que se nos muestra de una manera visible, tangible, de una manera que nosotros le podemos entender, de una manera que le podemos inteligir a lo sumo hasta lo que nos es útil, a la utilidad que está a nuestro alcance. No es que le podamos inteligir de manera completa. Porque de hecho esa misma idea de inteligirle de manera completa no es racional. En el fondo no es racional. Porque no hay una dimensión, Dios no tiene una dimensión y esto me refiero en el sentido de que no tiene una dimensión espacial. ¿De acuerdo? Ni tiene una dimensión en cuanto a conocimiento. Sino que es infinito. No tiene fin ni principio. Pero aquí no tendríamos que hablar ni siquiera de principio.
porque tampoco no lo tiene, ¿verdad? Pero tampoco tiene fin. Es decir, no hay forma de medirlo. No hay forma de medir la profundidad, la anchura. No hay forma de medirlo. Bien. Por lo tanto, no hay manera de pensar en él como cuerpo ni siquiera. Bien, no hay forma de pensar en él como cuerpo porque un cuerpo siempre tiene que estar delimitado. Pero ¿cuáles son las delimitaciones de Dios? En ningún sentido podemos encontrar delimitaciones de Dios. No podemos encontrar delimitaciones de su existencia, de su conocimiento, ¿verdad? De su poder, de su deidad. No podemos encontrar limitaciones de ningún tipo. Y los objetos se definen por sus limitaciones. Los cuerpos son definidos por los límites que los separan del resto de las cosas. Y eso nosotros no lo vamos a encontrar de ninguna manera en Dios, porque no es su naturaleza. La naturaleza delimitativa que nosotros tenemos y entendemos está en parte de la creación de Dios. Y en parte de esa creación Él se manifiesta. La forma como Dios nos habla sobre el cielo nos da a entender que en el cielo existen delimitaciones. Existen delimitaciones. Nos da a entender, por la forma como Él nos lo explica, que pueden existir delimitaciones, aunque allí hay mucho de ese lenguaje que es simplemente simbólico. Pero sí, de todas maneras nos explica como que sí, hay delimitaciones, porque nos habla de seres delimitados, ¿verdad? Pero señores, esa también es parte de la creación de Dios. Es otra forma de creación de Dios, pero es parte de la creación de Dios. No es Dios limitado tampoco a eso. Es decir, tampoco podemos limitar de Dios a esa descripción del cielo que Él nos ofrece. Él no está contenido tampoco allí. Bien, tampoco se contiene allí. Eso es lo que sucede, señores. Porque sobre Él, en Él se sustentan todas las cosas. Entonces, tenemos que Él es la luz. Y en esta realidad, nosotros tenemos eso. Tenemos a un Dios que se ha querido manifestar a nosotros. Esto es el intento del apóstol Juan, siendo llevado por el Espíritu. Yo no sé si Juan entendía todo esto que él escribió, pero siendo llevado por el Espíritu al entendimiento de Jesucristo, al entendimiento de la deidad. Este es el intento de Juan de poner en un lenguaje humano este y otros conceptos más amplios de lo que nosotros estamos tratando de explicar sobre esta realidad. Es evidente que nos falta mucho por entender. Cuando profundizamos y vemos lo que el Señor nos ha permitido entender hasta el día de hoy, nos damos cuenta en ese preciso momento de cuánto podemos saber que falta. No cuánto falta, sino cuánto nos damos cuenta de qué tanto nos falta entender. Yo ahora mismo me estoy viendo, mientras estoy conversando sobre esto, en los límites en mi mente. Porque una cosa es lo que uno dice y cómo uno lo expresa, pero otra cosa es lo que uno está percibiendo en la mente. La percepción que yo tengo ahora mismo en la mente de lo que estoy tratando de explicar es mucho más amplia de lo que estoy pudiendo explicar. ¿Se entiende? Es decir, lo que yo estoy pudiendo poner por palabra es mucho más limitado que lo que realmente está en mi mente de manera literal. Lo que está en mi mente lo que yo puedo transmitir de manera literal. Tal vez algunos de los que están escuchando lo puedan entender de una manera más amplia que lo literal, ¿verdad? Es mucho más amplio, pero eso, al observarlo, al mirarlo, al inquirir, al ver ese conocimiento que el Señor nos ha permitido, que nos ha puesto allí para que podamos llegar hasta ahí. Al observarlo nos damos cuenta de cuánto tanto puede ser lo que falta.
Y no digo cuánto porque sepa la cantidad, sino al darse cuenta de que es demasiado lo que falta. Es demasiado lo que falta por entender. Es demasiado lo que falta por comprender. El apóstol Pablo, que fue uno de los que mucho entendió, nos dice que nosotros, dice de sí mismo y de nosotros, dice, ahora vemos, ¿verdad? Claramente como sin velo. Es decir, porque muchas personas leen la Biblia y la leen con el velo puesto. ¿Quién quita el velo? El velo lo quita Cristo. Pero nos dice que aún viendo sin el velo vemos como por espejo. ¿Por qué? Porque vemos solamente como un reflejo de las cosas. Y dice que cuando estemos en su presencia, cuando estemos en nuestra patria celestial, ¿verdad? Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, cuando estemos alumbrados por esa luz verdadera que ha venido al mundo, cuando estemos totalmente en la presencia de nuestro Señor, cuando estemos despojados de toda tiniebla, de todo cuerpo de pecado, de toda sombra de pecado de nosotros, estemos despojadas de ella y hayamos entrado en su perfección, entonces conoceremos como fuimos conocidos. Porque ahora vemos en parte, ahora conocemos en parte, ahora sabemos en parte. Sabemos una parte y esa parte que sabemos es muy delimitada, es muy limitada también. No solo delimitada, sino limitada, ¿verdad? Es muy pequeña y el saberla nos hace saber lo pequeña que es. Cada cosa que sabemos nos hace saber que es mucho lo que desconocemos, pero que allí veremos cara a cara. Imagino que si el apóstol Pablo lo dice, quiero creer que cuando el apóstol Pablo dice eso es porque le fue revelado que estas cosas no serán reveladas. Es decir, porque no siéndoles reveladas todas las cosas, sí se les reveló que las cosas serán reveladas en lo futuro. Y eso es lo que esperamos y aguardamos también. Entre todas las cosas de la salvación, de su amor, de todas las cosas buenas que nos da Dios, Él que nos ha puesto en el corazón estas inquietudes, Él yo creo que también nos dará respuestas y nos mostrará más y más y más de la gloria y la inmensidad de estos conocimientos y de esta realidad, de esta verdad y la verdad que es en Él, en Cristo Jesús. Dios le bendiga mucho. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos en un próximo video con algún otro o algunos otros temas. Nos vemos. Dios le bendiga.